joven inmigrante es discriminado en su nuevo trabajo. Años después, cuando se convierte en el jefe, toma una decisión que sorprende a todos. Hola. Bienvenido a Corazón Narrado. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Desde su primer día en el trabajo, Javier sintió el peso de ser un extranjero en un mundo que no estaba hecho para él. Los susurros, las miradas despectivas y ese profundo sentimiento de no pertenecer se convirtieron en su realidad cotidiana. Pero nadie estaba preparado para lo que ocurriría cuando Javier, después de años de soportar humillaciones silenciosas, finalmente tuvo la oportunidad de cambiarlo todo. Una decisión, un momento, y nada volvería a ser igual. ¿Qué harías si la vida te ofreciera la oportunidad de redimirte, pero a un costo inimaginable? Mientras los días pasaban, las cicatrices invisibles que Javier llevaba consigo comenzaron a transformarse en una fuerza imparable. Lo que nadie sabía era que detrás de esa sonrisa tímida y esos ojos cansados, se estaba gestando un plan que cambiaría no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. ¿Qué harías si tu mayor dolor se convirtiera en tu arma más poderosa? Lo que comenzó como un simple trabajo, se convirtió en el escenario de una batalla emocional que nadie vio venir. Y cuando finalmente llegó el momento, la decisión de Javier dejaría a todos sin palabras, mostrando que a veces, el poder más grande no está en las manos que se levantan, sino en los corazones que deciden perdonar. El estruendo de sirenas policiales desgarró la quietud del amanecer en el pequeño apartamento de Queens. Javier Mendoza, un joven ecuatoriano de 23 años, se despertó sobresaltado, su corazón latiendo con fuerza. Por un instante, el pánico lo invadió. ¿Lo habrían descubierto? ¿Vendrían por él? Pero no, se recordó a sí mismo, ya no estaba indocumentado. Había conseguido su green card hace apenas 3 meses, después de años de lucha y miedo constante. Mientras el eco de la sirena se desvanecía en la distancia, Javier se levantó de la cama destartalada, sus manos aún temblorosas. Hoy era el día. Su primer día en American Dreams Inc., una prestigiosa empresa de marketing que podría cambiar el rumbo de su vida y la de su familia en Ecuador. El espejo agrietado del diminuto baño le devolvió la imagen de un joven cansado, con ojeras profundas por las noches en vela estudiando inglés y marketing digital. Pero sus ojos, esos ojos color café que su madre siempre decía que eran como los de su abuelo, brillaban con una mezcla de determinación y esperanza. Hoy es tu día, Javi, se dijo a sí mismo en un susurro, ajustando el nudo de la corbata que su padre le había regalado antes de partir. Por mamá, por papá, por todos los que se quedaron en Guayaquil confiando en ti. El aroma a café recién hecho y el sonido de la radio sintonizada en una estación de música latina inundaban el pequeño apartamento. Su tía Consuelo, quien lo había acogido al llegar a Nueva York, lo esperaba en la cocina con una taza humeante y un plato de patacones. Que la Virgen del Cisne te proteja, mi niño, dijo la mujer, haciendo la señal de la cruz sobre su frente. Vas a triunfar, ya verás. Eres un Mendoza, y los Mendoza nunca se rinden. Javier abrazó a su tía, sintiendo un nudo en la garganta. Tomó un sorbo de café, saboreando el sabor amargo que le recordaba a las mañanas en su tierra natal. Con un último vistazo a la foto de sus padres sobre la nevera, donde sonreían frente a la Basílica del Voto Nacional en Quito, salió del apartamento. El metro estaba abarrotado, como siempre a esa hora. Una babel de idiomas y acentos le recordaba que estaba en la ciudad de los sueños, donde todo era posible. O eso quería creer. Se aferró a su maletín, repasando mentalmente todo lo que había estudiado. A su lado, una mujer con hijab leía el periódico. El titular llamó su atención: aumentan las redadas de ICE en comunidades inmigrantes. Javier sintió un escalofrío. Aunque ahora estaba legal, el miedo nunca desaparecía del todo. Al llegar a la imponente torre de cristal en Manhattan donde se ubicaba American Dreams Inc., Javier sintió que el estómago se le revolvía. Respiró hondo, recordando las palabras de su profesor de inglés: fake it till you make it, Javier. Fingir hasta lograrlo. Con eso en mente,
entró, mezclándose con la marea de ejecutivos de traje y corbata. Good morning, saludó al guardia de seguridad con su mejor sonrisa y acento practicado. El hombre, un afroamericano de mediana edad, apenas le dirigió una mirada, entregándole su credencial de visitante sin decir palabra. En el ascensor, Javier notó las miradas de reojo que le lanzaban los demás ocupantes. Su traje, comprado en una tienda de segunda mano en Jackson Heights, desentonaba con los elegantes atuendos de marca que lo rodeaban. Una mujer rubia arrugó la nariz, como si percibiera un mal olor. Javier intentó ignorar el nudo que se le formaba en el estómago. La recepcionista del piso 20 lo recibió con una sonrisa forzada. «Ah, tú debes ser el nuevo asistente», dijo, enfatizando la última palabra como si fuera algo desagradable. «Wait here, someone will come for you». Los minutos se hicieron eternos mientras Javier esperaba, observando el ir y venir de empleados que parecían ignorar su presencia. Finalmente, un hombre de mediana edad, con el ceño fruncido y un aire de superioridad, se acercó a él. Javier Mendoza, preguntó con un tono que dejaba claro que ya sabía la respuesta. «I'm Robert Thompson, Marketing Manager. Follow me». Javier siguió a Robert por un laberinto de cubículos, notando los susurros y miradas que su presencia provocaba. Se esforzó por mantener la cabeza alta, recordando las palabras de su padre: «Nunca dejes que te hagan sentir menos, hijo. Eres un águila entre gallinas». Robert lo condujo a un pequeño cubículo en la esquina más alejada de la oficina, junto a la fotocopiadora que no dejaba de hacer ruido. «This will be your space», dijo secamente. «Your job is simple: organize files, make photocopies, and bring coffee when asked. Understood?» Javier asintió, sintiendo cómo sus sueños de brillar en el mundo del marketing se desmoronaban. «Yes, sir. But I thought I was going to work on digital marketing projects». La risa despectiva de Robert fue como una bofetada. «Digital marketing? Boy, I thought it was clear. You're here to do the work nobody else wants to do. If you want to move up, you'll have to prove you're worth more than bringing coffee and sorting papers». Las horas siguientes fueron un torbellino de humillaciones sutiles y no tan sutiles. Javier se esforzó por hacer cada tarea a la perfección, pero parecía que nada era suficiente. Cada vez que entregaba un trabajo, Robert encontraba algún detalle para criticar, siempre con un tono condescendiente que hacía que los demás empleados rieran por lo bajo. A la hora del almuerzo, Javier se sentó solo en la cafetería, picoteando sin ganas su sándwich de atún. Desde las mesas cercanas, podía escuchar los comentarios. «Did you see the new guy? I bet he won't last a week. Why do they hire these people? He can't even speak proper English. I'm sure he's only here because of some diversity quota». Cada palabra era como un puñal, pero Javier se obligó a mantener la compostura. No les daría el gusto de verlo quebrarse. Sacó su teléfono y miró la foto de sus padres, buscando fuerza en sus sonrisas. El golpe final llegó al terminar el día. Mientras Javier recogía sus cosas, Robert apareció en su cubículo, seguido por un grupo de ejecutivos. «Well, gentlemen, this is our new assistant», dijo Robert, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Javier, why don't you tell these gentlemen how you ended up here? I'm sure they're curious to know how someone like you ended up at American Dreams». Javier sintió que el mundo se detenía. Todas las miradas estaban sobre él, algunas curiosas, otras despectivas. Tragó saliva, intentando encontrar las palabras adecuadas. I came from Ecuador 6 months ago. I studied marketing at the university and... «Oh, marketing in Ecuador», interrumpió Robert con falsa sorpresa. «Must be fascinating. I bet marketing there consists of selling llamas and sombreros, right?» Las risas resonaron en la oficina. Javier sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia contenida. Quería gritar, defenderse, decirles que en su país había profesionales tan capaces como en cualquier parte del mundo. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Well,
Javier, continuó Robert, dándole una palmada en el hombro que pretendía ser amistosa pero que se sentía como una bofetada. Welcome to the big leagues. You'll have to work twice as hard, or 3 times as hard. After all, you have a lot to compensate for, don't you think? Con esa última puñalada, Robert y los ejecutivos se alejaron, dejando a Javier solo en su cubículo, temblando de ira y humillación. Recogió sus cosas en silencio, evitando las miradas de lástima o burla de los pocos empleados que quedaban. Al salir del edificio, la noche ya había caído sobre Nueva York. Javier caminó sin rumbo, con la mente nublada por las emociones. Sin darse cuenta, llegó a un callejón cercano a la oficina. Allí, lejos de las miradas de los transeúntes, finalmente se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se apoyaba contra la pared de ladrillo. Sollozos silenciosos sacudían su cuerpo mientras revivía cada momento de humillación del día. Por un instante, pensó en rendirse, en volver a Ecuador y admitir su fracaso. Pero entonces, mientras levantaba la mirada hacia el cielo nocturno de la ciudad, algo se encendió en su interior. Una chispa de determinación, de rabia, de orgullo. Secándose las lágrimas con el dorso de la mano, Javier se irguió, mirando hacia los rascacielos que se alzaban a su alrededor. Esto no se quedará así, murmuró para sí mismo, con los puños apretados. Les demostraré quién soy. Un día, todos ellos me respetarán. Y cuando llegue ese momento, recordarán este día. Con esa promesa silenciosa, Javier salió del callejón y se mezcló con la multitud de Nueva York. El día que cambió todo había terminado, pero su verdadera historia apenas comenzaba. Los meses pasaron, y cada día en American Dreams Inc. se sentía como una batalla para Javier. El reloj en la pared del metro marcaba las 5:30 de la mañana cuando subió al vagón, sus ojos cansados por otra noche de estudio. En su mano, un libro de marketing digital, en su mente, la determinación de superarse. Buenos días, Javier, saludó María, la señora de la limpieza, cuando entró a la oficina. Era una de las pocas caras amigables en ese lugar. Otra vez el primero en llegar. Javier asintió con una sonrisa cansada. Alguien tiene que mantener esta oficina funcionando, ¿no? Mientras organizaba archivos y preparaba café, Javier observaba. Escuchaba conversaciones, memorizaba estrategias, absorbía cada detalle del negocio. Por las noches, en su pequeño apartamento, aplicaba lo aprendido en proyectos personales. Un día, durante el almuerzo, Daniel, otro asistente latino, se sentó junto a él. Oye, hermano, ¿es cierto que estás haciendo cursos online de SEO? Javier asintió, cauteloso. Daniel sonrió. Eso es genial, man. Mira, hay una reunión importante mañana sobre una campaña digital. ¿Qué tal si? La sugerencia de Daniel fue el primer paso. Al día siguiente, cuando el equipo de marketing se quedó atascado con un problema de optimización, Javier reunió el coraje para hablar. Disculpen, pero creo que tengo una idea. Las miradas de sorpresa se tornaron en interés cuando Javier explicó su propuesta. Robert, el gerente que lo había humillado tantas veces, lo miraba con una mezcla de asombro y recelo. Los meses se convirtieron en años. Javier escalaba lentamente, enfrentando prejuicios y obstáculos a cada paso. Hubo noches de lágrimas de frustración, momentos en los que quiso rendirse. Pero cada mañana, al mirar la foto de sus padres, encontraba la fuerza para seguir. No puedo creer que te hayan dado el proyecto Geraisen, comentó Daniel una tarde, 5 años después de aquel primer día. Es un gran paso, hermano. Javier sonrió, recordando el camino recorrido. Ha sido duro, pero valió la pena. Esa noche, mientras trabajaba hasta tarde en su nuevo proyecto, Javier notó que no era el único en la oficina. Robert, ahora con canas en las sienes, salía de una reunión con cara de preocupación. ¿Todo bien, señor?, preguntó Javier, sorprendiéndose a sí mismo por su preocupación genuina. Robert lo miró, como si lo viera por primera vez.
El proyecto Taylor está en problemas. Necesitamos un milagro. Javier dudó por un momento. Luego, tomando aire, dijo, tal vez pueda ayudar. Tengo algunas ideas. La noche se alargó mientras Javier y Robert trabajaban juntos, encontrando soluciones, salvando el proyecto. Cuando el sol comenzaba a asomarse, Robert miró a Javier con una mezcla de respeto y remordimiento. Javier, yo he sido injusto contigo. Todos estos años. Javier levantó una mano, interrumpiéndolo. El pasado es pasado, señor. Lo importante es lo que hacemos de ahora en adelante. Semanas después, Javier recibió la noticia que cambiaría todo, una promoción a gerente de marketing digital. Mientras sus compañeros lo felicitaban, no pudo evitar que sus ojos se humedecieran al pensar en sus padres, en su tía Consuelo, en todos los que creyeron en él. Esa noche, de pie frente al espejo de su nuevo apartamento, Javier se miró fijamente. Ya no era el joven asustado de aquel primer día. Había crecido, se había fortalecido. Pero con el éxito, llegaba una nueva pregunta que lo atormentaba. ¿Cómo usaría este nuevo poder? ¿Para vengarse de quienes lo menospreciaron o para asegurarse de que nadie más pasara por lo que él pasó? La respuesta a esa pregunta definiría no solo su futuro, sino el de muchos otros que, como él, llegaban a América con sueños y esperanzas. El sol apenas se asomaba sobre los rascacielos de Manhattan cuando Javier entró en su nueva oficina. El letrero en la puerta, Javier Mendoza, gerente de marketing digital, aún le parecía irreal. Se detuvo un momento, respirando profundo, antes de sentarse en la silla de cuero que ahora le pertenecía. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre: hijo, estamos tan orgullosos. Tu padre no para de presumir con los vecinos. Javier sonrió, pero la alegría se mezcló con una punzada de culpa. Hacía años que no visitaba Ecuador. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Sofía, una joven asistente recién contratada. Señor Mendoza, la junta directiva lo espera para la reunión de estrategia. En la sala de juntas, Javier se encontró rodeado de rostros familiares, algunos que lo habían menospreciado en el pasado, otros que lo habían apoyado. Robert, ahora director de operaciones, le dio una palmada en la espalda. Es tu momento de brillar, Javier. La reunión fluyó con Javier presentando estrategias innovadoras para expandir la presencia digital de la empresa. Pero cuando llegó el momento de discutir la contratación de nuevo personal, la atmósfera cambió. Necesitamos gente de las mejores universidades, dijo uno de los ejecutivos. Nada de cuotas de diversidad que comprometan la calidad. Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a su alrededor, notando que era el único latino en la sala. Las palabras de su padre resonaron en su mente: nunca olvides de dónde vienes, mijo. Si me permiten, Javier se aclaró la garganta, creo que estamos pasando por alto un gran potencial. La diversidad no solo es étnica, sino de experiencias y perspectivas. Propongo un programa de pasantías enfocado en talentos de comunidades subrepresentadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas incómodas, otros fruncieron el ceño. Robert, sorprendentemente, fue el primero en hablar. Es una propuesta interesante, Javier. Elabora un plan detallado y lo discutiremos. En las semanas siguientes, Javier trabajó incansablemente en su propuesta. Cada noche, al regresar a casa, se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Estaba arriesgando su posición recién ganada? Una tarde, mientras revisaba currículums para el programa, Javier se encontró con una solicitud que le llamó la atención. Elena Gutiérrez, recién graduada de una pequeña universidad estatal, con notas sobresalientes pero sin conexiones ni pasantías de renombre. Señor Mendoza, interrumpió Sofía, el señor Thompson quiere verlo en su oficina. El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Lo habrían reconsiderado para el puesto? ¿Habría ido demasiado lejos con su propuesta?
Robert lo recibió con una expresión seria. Javier, he estado pensando en tu programa de pasantías. Es arriesgado, podría alienar a algunos de nuestros clientes más conservadores. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero entonces, para su sorpresa, Robert continuó, pero también creo que es necesario. He estado reflexionando sobre mis propias acciones en el pasado. Quiero que sepas que tienes mi apoyo. Esa noche, Javier se quedó hasta tarde en la oficina, abrumado por la responsabilidad y las posibilidades. Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad iluminada, recordó su primer día, las humillaciones, las lágrimas en el callejón. Ahora tenía el poder de cambiar las cosas, de abrir puertas para otros como él. Tomó su teléfono y marcó un número. ¿Mamá? Sí, estoy bien. Escucha, estoy pensando en visitar Ecuador pronto. Hay algo importante que quiero hacer. Mientras hablaba con su madre, Javier tomó una decisión. No solo implementaría el programa de pasantías, sino que iría más allá. Crearía una fundación para apoyar a jóvenes inmigrantes en sus carreras, ofrecería mentoría, lucharía por políticas más inclusivas en la empresa. Sabía que el camino no sería fácil. Habría resistencia, críticas, tal vez incluso amenazas a su posición. Pero mientras miraba la foto de sus padres en su escritorio, Javier supo que estaba haciendo lo correcto. El Javier asustado de aquel primer día había crecido, se había fortalecido, pero no había olvidado. Y ahora, usaría su poder no para vengarse, sino para tender puentes, para abrir caminos, para hacer el cambio que deseaba ver en el mundo corporativo. Con renovada determinación, Javier comenzó a escribir un email. Estimada Elena Gutiérrez, nos complace informarle que ha sido seleccionada para nuestro nuevo programa de pasantías. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Javier sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la oficina de Javier, proyectando largas sombras sobre los documentos esparcidos en su escritorio. Entre ellos, una foto desgastada de su familia en Ecuador contrastaba con los brillantes informes corporativos. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Elena Gutiérrez, la pasante que había contratado hace 6 meses. Señor Mendoza, ¿tiene un momento? Javier asintió, notando la mezcla de nerviosismo y determinación en los ojos de la joven. Le recordaba a sí mismo, años atrás. Quería agradecerle por esta oportunidad, comenzó Elena. Pero también, quería mostrarle esto. Elena le entregó una carpeta. Dentro, Javier encontró una propuesta detallada para mejorar el alcance de la empresa en comunidades latinas. Es brillante, Elena, dijo Javier, genuinamente impresionado. Gracias, señor. Pero, hay algo más. Elena dudó antes de continuar. Escuché a algunos ejecutivos hablando. Dicen que su programa de diversidad está costando demasiado, que no ven resultados inmediatos. El estómago de Javier se contrajo. Sabía que su iniciativa enfrentaría resistencia, pero no esperaba que fuera tan pronto. Gracias por decírmelo, Elena. No te preocupes, me encargaré. Cuando Elena se fue, Javier se quedó mirando por la ventana, perdido en sus recuerdos. Flashbacks de sus primeros días en la empresa lo asaltaron, las miradas de desdén, los comentarios hirientes, las puertas que se cerraban en su cara. Su teléfono vibró. Un mensaje de Daniel, su viejo amigo y ahora colega. ¿Oíste los rumores? Ten cuidado, hermano. Javier suspiró. Sabía que estaba en una encrucijada. Podía retroceder, jugar seguro, proteger su posición. O podía seguir adelante, arriesgándolo todo por lo que creía correcto. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Nueva York, los recuerdos lo perseguían. Pasó frente al edificio donde solía vivir con su tía, recordando las noches que pasó estudiando bajo la luz tenue de una lámpara barata.
Se detuvo frente a la cafetería donde solía tomar café barato mientras repasaba términos de marketing. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron al callejón junto a la oficina, el mismo donde había llorado de frustración en su primer día. Javier se apoyó contra la pared de ladrillo, cerrando los ojos. «Javier, ¿eres tú?». Abrió los ojos para encontrarse con María, la señora de la limpieza que había sido amable con él desde el principio. «María, ¿qué haces aquí tan tarde?». «Doble turno, mijo. Las cuentas no se pagan solas». María lo miró con preocupación. «¿Estás bien? Te ves preocupado». Javier dudó, pero algo en la mirada maternal de María lo hizo abrirse. «Estoy tratando de hacer lo correcto, María. De abrir puertas para otros como nosotros. Pero es difícil. A veces pienso, ¿y si me equivoco? ¿Y si pierdo todo por lo que he trabajado?». María le puso una mano en el hombro. «Mira, Javier. Recuerdo cuando llegaste, un chico asustado pero con fuego en los ojos. Ahora eres un hombre exitoso. Pero dime, ¿de qué sirve el éxito si olvidas quién eres y de dónde vienes?». Las palabras de María resonaron en Javier. Recordó a su padre diciendo algo similar años atrás. «Gracias, María». Necesitaba escuchar eso. De vuelta en su apartamento, Javier encontró un sobre sin remitente en su buzón. Intrigado, lo abrió. Dentro había una vieja foto de Robert, el hombre que lo había humillado tantas veces, junto a una familia que claramente no era estadounidense. Al reverso, una nota: «Todos tenemos un pasado. Algunos lo esconden, otros lo enfrentan». Javier se quedó mirando la foto, sintiendo que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Qué significaba esto? ¿Quién había enviado esta información y por qué? Mientras la noche avanzaba, Javier no pudo dormir. Su mente era un torbellino de preguntas, dudas y posibilidades. Sabía que esta revelación podía cambiar todo, pero ¿cómo la usaría? ¿Para venganza o para entendimiento? Al amanecer, exhausto pero decidido, Javier tomó una decisión. No sabía cómo, pero usaría esta información no para destruir, sino para construir. Para entender, para sanar, para cambiar. El pasado nunca se olvida, pensó Javier mientras se preparaba para un nuevo día. Pero tal vez, solo tal vez, podía usar ese pasado para forjar un futuro mejor. No solo para él, sino para todos los que, como él, llegaban a América con sueños y esperanzas. Con esa resolución, Javier salió de su apartamento, listo para enfrentar lo que viniera. El camino sería difícil, pero ahora más que nunca, estaba determinado a seguir adelante. La mañana llegó con una mezcla de anticipación y ansiedad para Javier. La foto de Robert, escondida en el cajón de su escritorio, pesaba en su mente como un secreto explosivo. Mientras caminaba por los pasillos de American Dreams Inc., cada mirada, cada saludo, parecía cargado de un nuevo significado. «Buenos días, señor Mendoza», saludó Sofía, su asistente. «El señor Thompson quiere verlo en su oficina». El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Acaso Robert sabía que él tenía la foto? Con pasos medidos, se dirigió a la oficina de su antiguo verdugo, ahora aliado incómodo. Robert estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el horizonte de Manhattan. Cuando se giró, Javier notó algo diferente en su mirada: vulnerabilidad. «Javier, hay algo que necesito decirte», comenzó Robert, su voz cargada de una emoción que Javier nunca había escuchado antes. «Hace años, cuando llegaste aquí, yo te traté de una manera que ahora me avergüenza profundamente». Javier permaneció en silencio, sorprendido por el giro de los acontecimientos. Robert continuó: «La verdad es que yo también fui un inmigrante. Mis padres vinieron de Polonia cuando yo era niño. Cambié mi apellido, escondí mi acento, hice todo lo posible por encajar». La revelación golpeó a Javier como una ola. De repente, la foto en su cajón cobró un nuevo significado. «¿Por qué me está diciendo esto ahora?», preguntó Javier,
luchando por mantener su voz estable. Robert se desplomó en su silla. Porque tu programa de diversidad me ha hecho enfrentar mi propio pasado, mis propios demonios. He estado viendo el impacto que está teniendo, no solo en la empresa, sino en las vidas de personas como Elena. Javier pensó en la joven pasante, en su brillante propuesta, en su determinación. Robert, yo, no sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Robert. Solo quería que supieras la verdad. Y quiero que sepas que tienes mi apoyo total en tus iniciativas. Es hora de que esta empresa, que yo mismo, enfrente el pasado y construya un futuro mejor. Mientras salía de la oficina de Robert, Javier sentía como si el mundo hubiera cambiado. Los pasillos, las oficinas, incluso las caras familiares, todo parecía diferente bajo la luz de esta nueva comprensión. Esa noche, sentado en su apartamento, Javier miró la foto de Robert y su familia. Con un suspiro, la rompió en pedazos y la tiró a la basura. El pasado era importante, pero era el futuro lo que realmente importaba ahora. Tomó su teléfono y marcó un número familiar. ¿Mamá? Sí, soy yo. Escucha, he estado pensando. ¿Qué dirías si traigo a toda la familia a Nueva York por una temporada? Creo que es hora de que conozcan la vida que he construido aquí, y tal vez, juntos, podamos construir algo aún mejor. Mientras hablaba con su madre, Javier sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Las revelaciones de hoy no eran un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de posibilidades, de sanación y de esperanza. El camino por delante sería desafiante, pero por primera vez en mucho tiempo, Javier se sentía verdaderamente preparado para enfrentarlo. No solo por sí mismo, sino por todos aquellos que, como él, Robert, Elena y tantos otros, buscaban un lugar al que llamar hogar en esta tierra de sueños y oportunidades. El sol de la mañana iluminaba la sala de conferencias de American Dreams Inc. cuando Javier entró, seguido de Robert y un grupo diverso de empleados. La tensión en el aire era palpable mientras los ejecutivos de la junta directiva tomaban sus asientos, sus miradas escépticas fijas en la presentación que estaba a punto de comenzar. Señores, comenzó Javier, su voz firme pero cálida, hoy estamos aquí para presentar los resultados de nuestro programa de diversidad e inclusión. Mientras Javier hablaba, las diapositivas mostraban gráficos y testimonios. Elena, parada a su lado, añadía comentarios perspicaces sobre el impacto del programa en las comunidades latinas. Robert, para sorpresa de muchos, compartió su propia historia de inmigración, su voz temblando ligeramente al revelar públicamente su pasado por primera vez. A medida que la presentación avanzaba, Javier notó cómo las expresiones de los ejecutivos cambiaban. El escepticismo daba paso a la curiosidad y, en algunos casos, a una comprensión genuina. Al final, hubo un momento de silencio. Luego, el CEO se puso de pie. Javier, Robert, Elena, todos ustedes. Esto es impresionante. No solo hemos visto un aumento en nuestros números, sino que estamos cambiando vidas. Creo que es hora de que expandamos este programa. La sala estalló en aplausos. Javier sintió una mezcla de alivio y orgullo, pero sabía que esto era solo el comienzo. En las semanas siguientes, American Dreams Inc. se transformó. Se implementaron nuevas políticas de contratación, se establecieron programas de mentoría, y la cultura de la empresa comenzó a cambiar de manera tangible. Un día, mientras Javier caminaba por la oficina, notó algo diferente. Las conversaciones en español, portugués y otros idiomas se mezclaban libremente con el inglés. Empleados de diversos orígenes colaboraban en proyectos, compartiendo ideas y experiencias. Robert se acercó a él, una sonrisa genuina en su rostro. ¿Sabes? Nunca pensé que diría esto, pero me siento más en casa aquí ahora que en todos mis años anteriores. Javier asintió, comprendiendo profundamente el sentimiento. Esa tarde, Javier recibió una llamada inesperada. Era de una organización nacional de diversidad empresarial.
Querían que compartiera la historia de American Dreams Inc. en su conferencia anual. Mientras preparaba su discurso esa noche, Javier reflexionó sobre su viaje. Desde aquel joven asustado en su primer día de trabajo hasta el líder en el que se había convertido. Pensó en Robert, en cómo el oprimido se había convertido en opresor, y cómo ahora ambos trabajaban juntos por un futuro mejor. El día de la conferencia llegó. Frente a una audiencia de líderes empresariales y activistas, Javier compartió su historia. Habló de luchas y triunfos, de prejuicios superados y puentes construidos. La verdadera redención, concluyó Javier, no está en vengarse de quienes nos hicieron daño, sino en asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Está en tender la mano a quienes una vez nos rechazaron y mostrarles un camino mejor. Mientras el auditorio se ponía de pie en una ovación, Javier vio a Elena entre el público, sus ojos brillantes de orgullo y determinación. Vio a Robert, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Y en la primera fila, para su sorpresa, estaban sus padres, quienes habían volado desde Ecuador para verlo. Esa noche, rodeado de su familia, colegas y amigos, Javier se dio cuenta de que había logrado algo más grande que el éxito personal. Había iniciado un movimiento, un cambio que iba más allá de una sola empresa o industria. El camino hacia la verdadera igualdad y comprensión aún era largo, pero por primera vez, Javier sintió que estaban avanzando en la dirección correcta. Y con cada paso, con cada historia compartida y cada mano tendida, el mundo se volvía un poco más acogedor para todos. El amanecer pintaba el cielo de Nueva York con tonos rosados y dorados cuando Javier llegó a las oficinas de American Dreams Inc. En sus manos llevaba una carpeta con el logo de la empresa, Proyecto Puentes, se leía en letras elegantes. Al entrar al vestíbulo, notó algo diferente. Un mural nuevo adornaba la pared principal, mostrando rostros diversos de empleados y la frase "Nuestras diferencias nos hacen más fuertes" en varios idiomas. Buenos días, Javier, saludó Sofía, ahora directora de Recursos Humanos. La junta está lista para tu presentación. En la sala de conferencias, Javier se encontró frente a rostros familiares y nuevos. Robert, ahora vicepresidente de Inclusión, le dio un asentimiento de apoyo. Señoras y señores, comenzó Javier, hoy les presento el Proyecto Puentes. No solo estamos cambiando nuestra empresa, sino que queremos ser catalizadores de cambio en toda la industria. Mientras explicaba el ambicioso plan de colaboración con otras empresas, universidades y organizaciones comunitarias, Javier notó cómo los ojos de los ejecutivos se iluminaban con interés y emoción. Esto no solo es bueno para nuestra imagen, comentó una ejecutiva, es bueno para los negocios y para la sociedad. Después de la reunión, mientras Javier caminaba por los pasillos, se detuvo frente a un cubículo donde Elena, ahora gerente de proyectos, mentoreaba a un grupo de nuevos pasantes. Y recuerden, les decía Elena, ustedes son el futuro de esta empresa. Sus voces y experiencias son valiosas. Javier sonrió, recordando cuánto había cambiado todo en tan poco tiempo. Esa tarde, recibió una llamada inesperada. Era el alcalde de Nueva York. Señor Mendoza, hemos oído hablar de su proyecto Puentes. Nos gustaría discutir cómo podríamos implementar algo similar a nivel de la ciudad. Mientras Javier colgaba, sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Su visión estaba creciendo más allá de lo que jamás había imaginado. En casa esa noche, mientras cenaba con sus padres, que ahora vivían con él en Nueva York, Javier compartió las noticias del día. «Mijo», dijo su madre con lágrimas en los ojos, «cuando dejaste Ecuador, teníamos miedo. Pero mira todo lo que has logrado, no solo para ti, sino para tantos otros». Su padre, con voz quebrada por la emoción, añadió, «Siempre supe que eras especial, Javier. Pero lo que has hecho, ha superado todos nuestros sueños». Javier abrazó a sus padres, sintiendo el peso de sus sacrificios y el orgullo de sus logros. Más tarde, parado frente a la ventana de su apartamento, Javier miró hacia la ciudad que una vez lo había intimidado y ahora lo inspiraba.
Pensó en aquel joven asustado que llegó años atrás, en todas las luchas y triunfos, en las lágrimas y sonrisas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Robert: gracias por mostrarme un camino mejor. Por enseñarme que nunca es tarde para cambiar. Javier sonrió, pensando en cómo el perdón y la comprensión habían transformado no solo su vida, sino la de tantos otros. Mientras la noche caía sobre Nueva York, Javier se dio cuenta de que estaba construyendo algo más grande que una carrera o una empresa. Estaba construyendo un legado, un futuro donde las diferencias no dividían, sino que enriquecían. El camino por delante seguía siendo desafiante, pero Javier sabía que no estaba solo. Con cada puente construido, con cada barrera derribada, estaban creando un mundo más justo y compasivo. Y mientras las luces de la ciudad brillaban como estrellas en la noche, Javier sintió una profunda paz. El futuro, con todos sus desafíos y posibilidades, esperaba. Y él estaba listo para enfrentarlo, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que vendrían después. El sol de la mañana iluminaba la oficina de Javier cuando Sofía irrumpió, su rostro pálido de preocupación. «Javier, tienes que ver esto», dijo, entregándole una tableta. En la pantalla, un artículo de un importante periódico financiero titulaba «Escándalo en American Dreams Inc., nepotismo y favoritismo bajo la fachada de diversidad». El artículo acusaba a la empresa, y específicamente a Robert, de manipular las políticas de diversidad para beneficiar a familiares y amigos. Peor aún, insinuaba que Javier era cómplice, habiendo ascendido rápidamente gracias a estas mismas políticas. «Esto es ridículo», murmuró Javier, pero sintió un nudo en el estómago. Sabía lo rápido que podían propagarse estas acusaciones, lo fácil que era destruir años de trabajo duro. En los días siguientes, la tormenta mediática se intensificó. Inversores comenzaron a cuestionar las políticas de la empresa y algunos clientes amenazaron con retirar sus contratos. Javier se encontró en el centro de un huracán. Entrevistas, reuniones de crisis, llamadas interminables. Cada paso era escrutinado, cada decisión pasada cuestionada. Una tarde, exhausto, Javier se encontró con Robert en el estacionamiento. El hombre parecía haber envejecido años en solo unos días. «Javier, lo siento», comenzó Robert, su voz quebrada. «Nunca quise que esto pasara. Tal vez debería renunciar, asumir toda la culpa». Javier miró al hombre que una vez lo había humillado, que luego se había convertido en un aliado y ahora parecía derrotado. En ese momento, tuvo una epifanía. «No, Robert», dijo firmemente. «No vamos a escondernos. Vamos a enfrentar esto juntos». Esa noche, Javier convocó a una conferencia de prensa. Con Robert a su lado, y rodeado por empleados de todos los niveles y orígenes, Javier habló con pasión y sinceridad. «Sí, hemos cometido errores», admitió. «Pero nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión es real. No es una fachada, es el corazón de quienes somos». Luego, para sorpresa de todos, Javier comenzó a contar su historia. Habló de su primer día, de las humillaciones, de las luchas. Habló de Robert, de cómo ambos habían aprendido y crecido. «Este es el verdadero poder de la diversidad», concluyó. «No solo nos hace mejores como empresa, sino como seres humanos. Nos enseña a perdonar, a crecer, a ver más allá de nuestras diferencias». El silencio que siguió fue roto por Elena, quien se puso de pie y comenzó a aplaudir. Uno a uno, los empleados se unieron, hasta que la sala resonaba con un aplauso ensordecedor. En los días y semanas siguientes, American Dreams Inc. enfrentó investigaciones y escrutinio. Pero con cada pregunta, con cada auditoría, la verdad de su compromiso se hizo más evidente. Lentamente, la tormenta comenzó a amainar. Clientes que habían amenazado con irse renovaron sus contratos, impresionados por la transparencia y dedicación de la empresa. Un mes después del escándalo, Javier recibió una llamada inesperada. Era el presidente de una asociación nacional de empresas.
Señor Mendoza, dijo la voz al otro lado de la línea, queríamos informarle que American Dreams Inc. ha sido seleccionada para recibir nuestro premio anual a la excelencia en diversidad e inclusión. La forma en que manejaron esta crisis, bueno, es un ejemplo para todos nosotros. Esa noche, Javier se quedó hasta tarde en la oficina, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Miró por la ventana, hacia la ciudad que una vez lo había intimidado y que ahora lo inspiraba. Robert entró, con una sonrisa cansada pero genuina. ¿Sabes, Javier? Cuando todo esto comenzó, pensé que era el fin. Pero ahora me doy cuenta, era solo el comienzo. Javier asintió, comprendiendo profundamente. El precio de la redención es alto, Robert. Pero vale cada centavo. Mientras los dos hombres miraban hacia el horizonte de Nueva York, Javier sintió una profunda paz. Habían enfrentado la tormenta y habían salido más fuertes. Y en el proceso, habían demostrado que el verdadero cambio, el verdadero progreso, no viene sin desafíos. Pero con coraje, honestidad y un compromiso inquebrantable con sus valores, cualquier obstáculo podía superarse. Y con cada obstáculo superado, el mundo se volvía un poco mejor, un poco más justo, un poco más compasivo. Javier sonrió, sabiendo que su viaje, el viaje de todos ellos, estaba lejos de terminar. Pero estaban en el camino correcto, construyendo puentes, derribando barreras y mostrando al mundo que las segundas oportunidades, la redención y el cambio verdadero no solo eran posibles, sino necesarios. Y mientras las luces de la ciudad brillaban en la noche, Javier supo que, pasara lo que pasara, seguirían adelante, juntos, construyendo un futuro donde todos pudieran sentirse en casa. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a que explores la siguiente historia que aparece en tu pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte a Corazón Narrado. Juntos, estamos creando una comunidad donde las historias cobran vida y tocan el alma. Tú eres parte fundamental de este sueño. Nos vemos pronto con otra historia. Hasta la próxima, querida audiencia de Corazón Narrado.